quiero poner un ejemplo, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? Es un poco fuerte lo que voy a decir, pero vamos a hablar de las realidades, ¿no? La pandemia es algo que nadie nos esperábamos, ni entendíamos, ni seguimos sin entender. Lo que sí supimos es que lo que le afecta a uno, le afectó a todas y a todos, ¿no? Que todos estamos interconectados de alguna forma, pero ¿quiénes fuimos las más afectadas durante este periodo? Las Las mujeres. mujeres, las adolescentes y las niñas. ¿Sí? O sea, en ese momento, pues no había trabajo, nos teníamos que quedar en los hogares y curiosamente las estadísticas nos indican que los niveles de inseguridad, los niveles de violencia aumentaron muchísimo y hablaban sobre la percepción de la seguridad en aquel entonces, ¿no? La percepción de la seguridad era de que un 70% decía que se sentían inseguras y las mujeres decían inseguras en el hogar, cuando nosotros consideramos que en el hogar es un lugar seguro. Pero resulta que como estabas confinados a esos espacios, la violencia o sea, no había forma de que escaparas cuando vivías violencia y es por eso que así como que explotó y que vimos altos números de denuncias por violencia familiar que se sufrían a gran afectación en cuestiones ahora sí de salud mental, ¿no? Lo que era estas cuestiones de depresión, de pánico, pues temas de salud mental. De un antes a después, ahora sí que antes de pandemia, después de pandemia, o antes, durante y luego después de pandemia, ¿qué tanto cambió? O sea, se tenía una estadística de antes y luego comentas que aumentó este número de denuncias en cuanto a violencia física, violencia psicológica y el resultado después de pandemia ya puede salir todo el rollo. ¿Qué cambios hubo? O sea, ¿bajó? ¿Cambió? ¿Siguió? ¿Aumentó? Pues no se sabe. Tenemos una alerta de género. El hecho de que la alerta de género habla que estamos viviendo situaciones de feminicidio. Y el feminicidio es la situación más extrema de violencia que puede vivir la mujer. Y si entonces nosotros consideramos que empieza con una violencia psicológica, ¿no? Que podríamos, que no consideramos que es importante, pero ya vemos qué tanto abarca y qué tan importante y cómo va ahora sí que creciendo. Y estamos en esta situación en que hay un número elevado de feminicidios, de mujeres desaparecidas y demás, quiere decir que esto escaló, pero lo cual es muy grave, ¿no? Pero en la reflexión que hacía durante la pandemia, entonces no había trabajo, pero tenías que pagar renta, tenías que pagar cuestiones de salud, tenías que, si tienes hijos, hijas, tienes que, pues, pagarlo, o sea, la vida sigue, pues, los gastos siguen, ¿qué hacías? Profesionistas y no, mujeres tuvieron que, ahora sí que vender sus cuerpos, ¿no? Y dedicarse a la prostitución. O sea, y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, ahí tampoco podemos hacer, es una situación extrema. Estamos hablando de la violencia que viven las mujeres, las adolescentes y las niñas. Es una pandemia que nunca ha cesado. Es una pandemia. Es algo que no ha tenido esto, ¿no? Pero esta violencia que las mujeres sufren se agudiza o se incrementa cuando hay ciertos sucesos catastróficos o sucesos extremos, como las pandemias, como, por ejemplo, cuestiones políticas, donde hay problemas políticos, ¿no? Así, cuando hay catástrofes climáticas, cuando hay impunidad, cuando hay estos casos particulares, curiosamente, a las que más afectan son a las mujeres, adolescentes y niñas. Y entonces te remontan a lo que históricamente siempre nos han, o sea, a objetivizarnos, ¿no? A ser un objeto y con esto es lo único que puedes utilizar como una herramienta para salir adelante y sobrevivir. Es curioso, eso es un ejemplo, es algo que sucedió y estamos hablando realmente, es una realidad
y esto pasó durante la pandemia. Se incrementaron los números de las violencias vividas en el hogar, dentro del hogar, también en todas estas, ahora sí que en las otras modalidades, y las situaciones de que los números, no tengo los números exactos, pero todo parece indicar a que pues no ha habido ahora sí que o sea, que han bajado estos números, ¿no? Este es un tema vigente.